Estamos en contacto telefónico con el ex diputado nacional, actual vicepresidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Federico Storani, a quien saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Más que nada es porque, bueno, creo que concluye este viernes 10 aquí en La Plata lo que ha sido una serie de charlas que ha brindado en distintas seccionales de la provincia de Buenos Aires, bajo el título, en muchos casos, análisis de situación nacional o proyección de la situación nacional, análisis político. Quería más que nada preguntarle qué balance se hace, ¿no?, de todo el recorrido que ha hecho por la provincia, incluyendo conurbano, interior. Bueno, sí, es cierto, es la culminación de una recorrida por todo el territorio de la provincia que empezó a principio de año en la quinta sección, en Mar del Plata, y que ahora culmina en la ciudad de La Plata. He recorrido todas las secciones electorales de la provincia, incluida la del Gran Buenos Aires. Uh-huh. Y en algunos casos he ido hasta más de una vez a alguna de esas secciones. Pero señalo esto esencialmente porque existe una gran inquietud, una gran demanda por parte no solamente de los radicales, de los afiliados, sino también del público en general, porque en algunos casos concurre el público en general a las charlas que se dan, porque son charlas con debate posterior, Uh-huh. por la situación que obviamente se está viviendo. Sí. La preocupación que surge con mayor amplitud, por supuesto, es la situación económico-social, que es difícil, el hecho que no se haya podido controlar variables como la inflación, la situación todavía de la falta de despegue de la economía, del crecimiento económico real, y a su vez también, por supuesto, como en estos últimos días, la cuestión de la corrupción que está muy presente en todos los debates que se dan, ¿no? Claro, claro, claro. Digamos, se hace una suerte de catarsis en muchos casos, porque debe haber radicales que, bueno, acompañan incondicionalmente todos los grandes trazos del gobierno, en el cual usted me dirá si se sienten o no incluidos, y deben estar los más díscolos, ¿no? Los que por ahí dicen, bueno, yo puertas afuera, no voy a decir lo que estoy diciendo acá adentro, pero digo que por ahí no me siento tan cómodo. ¿Se encuentran de las más variadas opiniones? Sí, por supuesto que la mayoría acompaña la decisión que tomamos en su momento en Gualeguaychú de construir un instrumento que permitiera equilibrar el poder y garantizar la alternancia. Pero también se cuestiona fuertemente que no se haya constituido un gobierno verdadero de coalición, y no por tener mayores cargos, sino fundamentalmente por tener ámbitos de debates permanentes e institucionalizados sobre políticas públicas. Y se cuestionan en particular algunas políticas públicas, como por ejemplo el intento de privatizar algunas empresas de energía, como Trasener, por ejemplo, Uh-huh. el tema vinculado en su momento a la reforma jubilatoria, a la reforma previsional, y que no haya habido ámbitos de debates previos para poder analizarlos en profundidad y buscar alternativas. Uh-huh. Todas estas cuestiones y muchas otras, el tema educativo está también muy presente en casi todas las charlas y los debates, sobre todo este año que se conmemora el 100 aniversario de la reforma universitaria del año 1918, la necesidad de desarrollar un congreso pedagógico que ponga la educación en cuestionamiento y que se debata hasta sus cimientos para un nuevo modelo educativo, del mismo modo que la posibilidad de crear un Consejo Económico Social que articule políticas que dé una mayor amplitud y que sea un modelo más justo que el que actualmente existe. Estas son las mayores inquietudes que he recogido, que he visto y que por supuesto en la mayoría comparto. Y hacia el 2019, ¿cómo hay que pensar al radicalismo? ¿Dentro o cuestionando a Cambiemos o condicionando a Cambiemos? Desde mi punto de vista, no hay demasiado margen para el 2019 para hacer algo diferente, pero sí me parece que deberíamos
avanzar hacia un mayor autonomía, de independencia hacia el futuro. Uh-huh. Porque, como dije antes, al no existir una coalición de gobierno verdadera, yo creo que nosotros tenemos un poder importante, que es el poder de nuestros bloques parlamentarios, y hay que analizar cada medida en particular. Uh-huh. Y a su vez ir generando una alternativa que nos haga sentir más cómodos en lo que hace a cuestiones ideológicas. Uh-huh. Porque hay algunas medidas que se han tomado que rozan la cuestión ideológica, es decir, el ADN de la Unión Cívica Radical. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, nosotros abiertamente estamos con un planteo de revisión de toda la cuestión educativa, como dije antes, y hemos escuchado de los máximos niveles a veces algunas expresiones que van en la dirección contraria, por ejemplo, en la cuestión de energía, y por ejemplo también en algunas cuestiones institucionales, como cuando se quiso designar por decreto los miembros de la Corte, que en su momento nosotros nos opusimos. Claro. Pero en vez de tener que estar oponiéndose o una reforma previsional que se realizara de manera diferente, por citar algunos casos, o una deficiente lectura que se ha hecho del panorama internacional. Desde mi punto de vista hubo una lectura del panorama internacional excesivamente optimista, que les llevó a hacer un mal diagnóstico, que era evidente que no iba a haber lluvia de inversiones en un mundo que se está cerrando y que cada vez es más proteccionista. Claro. Doctor Storani, cambiamos un poquito de tema con un tema que es de gran actualidad y usted lo ha mencionado, esto que se ha puesto de nuevo en agenda, la corrupción, a partir de un caso que yo digo que es más emblemático que el caso de los bolsos de López, los cuadernos de Centeno le podríamos poner de título, y si bueno, esto un poquito lo convence de la decisión adoptada allá en 2015, cuando bueno se dijo que pese al kirchnerismo, por ahí mostraba por un lado una coraza, una imagen de progresismo, y por el otro había por ahí una coraza, o más adentro, ¿no? Una capa interna, digamos, más emparentada con la corrupción que con otra cosa. Por ahí no sé si está medio desubicada mi relación, o se entiende lo que le quiero preguntar. Si esto ha convencido al radicalismo de que se ha tomado el camino correcto cuando se hizo la alianza en el 2015, ¿no? No, es correcta su apreciación, por supuesto. Yo estoy convencido y lo he expresado públicamente, que aquí existía un modus operandi que tenía como jefes a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner, de una verdadera asociación ilícita que se traduce en el famoso capitalismo de amigos, que incluso es hasta ideológico. Se pretendió crear lo que ellos hablaban, una suerte de burguesía nacional adicta, y se terminó favoreciendo a algunos sectores que no tienen ninguna cuestión productiva, como por ejemplo los sectores del juego, el caso Cristóbal López, por ejemplo, o la cartelización de la obra pública con el tema Lázaro Báez. Y estos últimos episodios lo que muestran es que era un modus operandi para recaudar y para generar una supuesta independencia, entre comillas, para poder desarrollar política, cosa que también se ensayó en otros lugares de América, caso Nicaragua, por ejemplo. Y el resultado es el mismo, un festival de corrupción terrible, que es un agujero negro por el cual se han ido gran parte de las expectativas y el sueño de los argentinos. Pero sí, no tengo ninguna duda de que hay una matriz, un modus operandi que se expresa y que ya es una tontera, casi una necedad, negarlo. Las pruebas son muy evidentes. Perfecto. Doctor Storani, vicepresidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Recordando entonces, Federico Storani se va a hacer presente en una charla pública, ¿no? Dijo, esta charla puede ser pública más allá de afiliados, simpatizantes, que se va a estar dando en la sede de la Junta Central de la Unión Cívica Radical este viernes a las 20 horas.